Muy buenas tardes. Para dar continuación al bloque final de este primer simposio internacional de la Clínica de la Mujer, Grupo Quirón Salud, vamos a hablar de un tema que siempre es bastante controvertido, es la tamización de trombofilias. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer en este caso? Este es un tema bastante, que genera bastante dificultad, especialmente en el abordaje diagnóstico, sobre todo en pacientes que ya han sido diagnosticadas con eventos tromboembólicos, en las que se hace difícil, por los cambios fisiológicos del embarazo, realizar las pruebas pertinentes para confirmar el diagnóstico en el caso de que sea requerido. Para hablar de este tema, contamos con la presencia del doctor Jorge Carvajal, que nos acompaña desde Chile. El doctor Jorge Carvajal es médico ginecobstetra de la Universidad Católica de Chile, especialista en medicina materno-fetal, es doctor en medicina y tiene estudios postdoctorales de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Con ustedes, el doctor Jorge Carvajal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Acá en Chile son las 5:30 de la tarde, allá entiendo que es un poquito más temprano. Vamos a presentarles la clase que nos han solicitado en esta ocasión y espero que sea de su agrado. Vamos a hacerlo con una aproximación eminentemente práctica. Entonces, muy bien. La pregunta es, ¿hacer o no hacer tamización de trombofilias en obstetricia? Argumentos a favor y en contra. La primera pregunta es, ¿qué entendemos por tamización o tamizaje? Probablemente es una traducción del inglés screening. Si fuera tamizar, de acuerdo a lo que dice la Real Academia de la Lengua Española, se refiere a elegir con cuidado. Ese es el verdadero significado de tamizar. Pero probablemente el significado de quienes crearon esta charla es a qué pacientes debemos someter a este proceso de screening, de tamizaje. Dicho eso, no todos los tamizajes se hacen en población de bajo riesgo, que es como se entiende el tamizaje habitualmente. Pueden haber tamizaje en población de alto o de bajo riesgo. Y probablemente entonces en eso nos vamos a abocar en esta presentación para intentar determinar a quiénes realmente solicitar o no estos exámenes y por qué. Para esta presentación no poseo ningún conflicto de interés, no recibo dinero de ningún laboratorio y la presentación en esta ocasión tampoco ha sido financiada. Primer elemento a considerar para tomar la decisión de a quiénes solicitar un estudio de trombofilias corresponde a una evaluación de la prevalencia de trombofilias en mujeres en edad fértil. Esta va a ser entonces el primer punto de apoyo para tomar nuestra decisión. Entonces, la trombofilia más frecuente es el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, cuya prevalencia ha sido descrita para entre un 3 a 6% de la población de mujeres en edad fértil. Estas son mujeres con diagnóstico verdadero de síndrome de antifosfolípidos, es decir, mujeres con exámenes de laboratorio y con una clínica sugerente. La segunda trombofilia por frecuencia es el factor V Leiden, que ha sido descrita entre un 5 a 9% en su variante heterocigota y menos del 1% en su estado homocigoto. Hay que recordar que esta estadística de prevalencia corresponde a población norteamericana y europea y no necesariamente refleja lo que sucede en población latina. En la última línea les puse ahí que en población latina, norteamericana, la incidencia del V Leiden heterocigoto es solamente de un 0,8%, o sea, menos del 1%. Y probablemente refleja bastante bien lo que sucede en nuestra población, como les voy a mostrar en algunas diapositivas más adelante. La mutación del factor 2, lo que se llama la mutación del gen de la protrombina, corresponde a una prevalencia de entre el 2 a 6% para su estado heterocigoto y menos del 1% para el homocigoto. La hiperhomocisteinemia tiene una prevalencia del orden del 5% en mujeres en edad fértil. Y las deficiencias de proteínas anticoagulantes, la deficiencia de proteína C, de proteína S o de antitrombina 3, tienen afortunadamente frecuencias bastante menores. Entonces recuérdenlo en mente, primer problema a tomar en cuenta cuando hablemos de tamizaje de trombofilias es la baja prevalencia que estas condiciones tienen en mujeres en edad fértil. Segundo peldaño importante para la toma de las decisiones es el riesgo de enfermedad tromboembólica asociado a trombofilias y embarazo.
En esta diapositiva les puse la base de la cual partimos. Se ha descrito que el riesgo de presentar enfermedad tromboembólica en mujeres jóvenes, en población general, no embarazada, es del orden del 1 en 10.000. O sea, 1 de cada 10.000 mujeres jóvenes va a presentar tromboembolismo. Y esta frecuencia aumenta aproximadamente en 10 veces por el puro hecho de estar embarazada. La frecuencia de tromboembolismo en las embarazadas es 1 en 1.500. Entonces, en la siguiente diapositiva les voy a presentar a qué sucede cuando mujeres embarazadas tienen una trombofilia, o mejor dicho, cuando una paciente con trombofilia queda embarazada. Les voy a presentar esta diapositiva con dos columnas. La columna central muestra el riesgo de trombosis en una embarazada con trombofilia, pero que no tiene antecedentes de un tromboembolismo previo, o sea, el riesgo de ocurrencia. Y en la columna de más a la derecha les voy a mostrar lo que ocurre en mujeres que, teniendo el antecedente de una enfermedad tromboembólica, tienen una trombofilia y se embarazan. Y entonces va a ser muy importante que observen que el riesgo de recurrencia es 10 veces mayor que el riesgo de ocurrencia de la enfermedad tromboembólica. Aquí vamos entonces. Primera línea, deficiencia de antitrombina 3. El riesgo de tromboembolismo en una embarazada sin antecedentes de tromboembolismo previo, 4%. El riesgo de recurrencia, o sea, de que ocurra un evento tromboembólico en una mujer con antecedentes de un tromboembolismo previo, 40%. Para todas sucede lo mismo. Riesgo de tromboembolismo en deficiencia de proteína C, 0,5% si no hay antecedentes, 10% cuando los hay. Factor quinto Leiden, 0,3% en mujeres sin antecedentes, 5% el riesgo de recurrencia. Mutación del factor 2, 0,5% de riesgo en mujeres sin antecedentes, 5% el riesgo de recurrencia. Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, 1,5% el riesgo de que ocurra un evento, 3,5% el riesgo de recurrencia. Para la deficiencia de proteína C, 0,1 y aumenta a 0,5. La hiperhomocisteinemia, si bien es una trombofilia, no registra un riesgo mayor de enfermedad tromboembólica durante el embarazo, probablemente porque todas estas mujeres usan ácido fólico como parte de su suplementación de rutina. Entonces, recuerden esta diapositiva, este es el segundo pilar en la toma de decisiones, los riesgos de enfermedad tromboembólica, y especialmente entender que el riesgo es significativamente superior en mujeres con historia de un tromboembolismo previo. La tercera patita de esta definición, entonces la primera fue la incidencia de la condición, la segunda el riesgo de tromboembolismo, y la tercera el riesgo de eventos obstétricos adversos en esta asociación de trombofilia y embarazo. Si bien esta asociación de riesgo es discutida, esa discusión deriva de que la gran mayoría de las investigaciones son de carácter observacional. Entonces ustedes van a poder traer o encontrar artículos que demuestren la asociación y artículos que la desdigan, y recomendaciones de sociedades científicas internacionales para hacer screening y recomendación de otras para no hacerlo. Sin embargo, por datos que les voy a mostrar en las siguientes diapositivas, nosotros estamos convencidos de que en mujeres con trombofilia tienen un riesgo significativamente mayor de aborto, sea aborto recurrente o muerte embrionaria o fetal, sea aborto precoz o tardío, muerte fetal in útero, óbito fetal, restricción de crecimiento fetal severa y de inicio precoz, síndrome hipertensivo del embarazo de tipo preeclampsia severa y de inicio precoz, y desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. En esta diapositiva recopilamos la información de varios artículos, las series más grandes que muestran o estudian esta asociación, y lo graficamos en este esquema al cual ustedes están acostumbrados, que es lo que se llama un gráfico de Forest, que muestra una asociación estadística significativa en mujeres con trombofilia para resultado perinatal adverso, medido como aborto, muerte fetal, restricción de crecimiento, síndrome hipertensivo del embarazo, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. A continuación les voy a presentar resultados importantes de un estudio que acabamos de publicar este año en el Journal de la FIB. Es el resultado de nuestra serie de mujeres diferidas a nuestra clínica interdisciplinaria de alto riesgo obstétrico, específicamente al grupo de
alto riesgo de enfermedad tromboembólica. De estas 148 embarazadas que fueron derivadas, 40% de ellas fueron derivadas exclusivamente por mal resultado perinatal, y el 60% restante fue derivado por historia de enfermedad tromboembólica. Y acá les voy a mostrar datos muy interesantes de esta serie. En el grupo de mujeres que fueron derivadas por antecedente de tromboembolismo, la mitad de ellos, el 48%, resultó positiva en el tamizaje por trombofilias. El 52% resultó negativa. O sea, pacientes que fueron derivadas a nuestra clínica por historia de tromboembolismo, la mitad de ellas resultó positiva para trombofilia. Como observan en esta gráfica, la trombofilia más frecuente fue el deficiencia de proteína C, prácticamente en un 35% de los casos. Después, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, en un poquito más del 20%. Y más abajo, la mutación del factor 2 y el factor quinto Leiden con un poquito más del 10% de los casos. Este dato es bien interesante. De las mujeres que fueron derivadas por historia perinatal adversa, que ya les voy a contar en qué consiste, el 70% de ellas resultó positiva para el tamizaje de trombofilias. Entonces, este es un dato para decir, hey, efectivamente hay una asociación entre trombofilia hereditaria y mal resultado perinatal, o si no, ¿por qué el 70% de las mujeres resultó positiva? En este caso, la trombofilia más frecuentemente detectada en un 45% de los casos fue el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, y le siguen el factor quinto Leiden y la mutación del factor 2. Entonces, ¿hacer o no hacer tamizaje? Yo creo que la respuesta es bastante obvia con los datos que les mostré. Hay un problema relacionado con la incidencia de la enfermedad, es muy baja. Hay un problema relacionado con el riesgo de enfermedad tromboembólica. Las mujeres con trombofilia tienen un altísimo riesgo de trombosis, especialmente cuando tienen el antecedente de tromboembolismo previo, y hay una asociación reportada entre trombofilias y mal resultado perinatal. En esta diapositiva que vamos a ir desplegando, se resume la esencia de lo que les quiero presentar. ¿A quiénes estudiar? ¿A quiénes hacer tamizaje? Esta decisión depende de la historia de antecedentes personales de tromboembolismo, antecedente familiar de trombosis venosa profunda, antecedentes perinatales adversos, que están definidos como muerte embrionaria o fetal, aborto recurrente, insuficiencia placentaria severa y precoz diagnosticada como restricción de crecimiento o preeclampsia severa que motiva la interrupción del embarazo. Y de acuerdo a esos antecedentes, decidir a quién o no tamizar por trombofilia. Primera línea. Mujeres sin historia de tromboembolismo, ni personal ni familiar, y sin antecedentes perinatales adversos, por ningún motivo debe solicitar estudio de trombofilias. O sea, un tamizaje universal de trombofilias hereditarias no corresponde. ¿Por qué? Porque la incidencia es muy baja y porque en pacientes sin historia de tromboembolismo no se justifica el tratamiento. O sea, tamizaje universal, no. En pacientes con antecedentes personales de trombosis venosa profunda, independiente de la historia familiar y en ausencia de eventos perinatales adversos, sí deben estudiarla por trombofilia, por lo que ya les mencioné, porque el riesgo de recurrencia es altísimo si esta paciente tiene una trombofilia, y eso justifica que el tratamiento es diferente. En pacientes sin antecedentes personales de tromboembolismo, pero con historia familiar, la decisión de estudiarla o no depende de qué tan intensa es la historia familiar. Si hay más de 3 familiares jóvenes comprometidos, sí hay que estudiarla. Si es solo una tía viejita que tuvo un accidente cerebrovascular a los 80 años, obviamente no. Y también depende de la trombofilia que hayan encontrado en la familia. En general, si es una deficiencia en antitrombina 3, o una deficiencia severa de proteína C, o una deficiencia combinada, un quinto Leiden combinado con factor 2, son cosas que se heredan y son de alto riesgo de trombosis y pudiera requerir estudio. Pero si la historia familiar es un quinto Leiden asintomático, lo más probable es que no requiera estudiarse. Para mujeres sin antecedentes personales ni familiares de enfermedad tromboembólica, pero con historia perinatal adversa, como aquí se definió, muerte embrionaria o fetal, aborto recurrente
insuficiencia placentaria severa o precoz, sí deben estudiarse, porque se ha demostrado esta asociación entre trombofilia y mal resultado perinatal, y eso requiere un manejo. Finalmente, y bastante obvio, para aquellas personas con historia personal de trombosis y además antecedentes perinatales adversos, obviamente debe estudiarse. Como ya les mencioné, esta podría ser la diapositiva de conclusiones de esta presentación, porque resume en última instancia la pregunta que me hicieron. ¿Cómo lo tratamos en la Pontificia Universidad Católica de Chile? Las pacientes con alto riesgo de enfermedad tromboembólica, por historia personal de tromboembolismo o antecedentes perinatales adversos, son derivadas a una consulta interdisciplinaria de alto riesgo obstétrico, efectuada en un conjunto de especialistas en medicina materno-fetal y de trombosis y hemostasia. Hacemos una historia cuidadosa de su tromboembolismo, cómo se detectó, qué tan grave fue, cuándo fue el grado de compromiso, si hubo factores que lo provocaron o no. Si hay historia de tromboembolismo, entonces hacemos un estudio completo de trombofilias hereditarias, mixtas y adquiridas. Las trombofilias hereditarias que estudiamos son el factor V Leiden, la mutación del factor 2, la deficiencia de proteína C, S y antitrombina 3, y la mutación del factor 12 que incorporamos más recientemente. La trombofilia mixta es la hiperhomocisteinemia y la adquirida el síndrome de anticuerpos antifosfolípicos. Si la paciente no tiene historia de tromboembolismo, entonces nos preguntamos si tiene historia de antecedentes obstétricos adversos, ahí señalados, que se asocian con alto riesgo de trombosis. Si esta historia no existe, entonces se descarta el riesgo del tromboembólico en esta paciente, no se solicita estudio de trombofilia y es diferida al policlínico que corresponde. Si tiene historia de eventos obstétricos adversos, entonces también se efectúa el estudio de trombofilias. El manejo se hace de la siguiente manera. En pacientes con antecedentes obstétricos adversos ya descritos, aborto recurrente, muerte embrionaria, insuficiencia placentaria severa y precoz, se inicia aspirina en dosis de 100 o 150 miligramos cada noche de forma preconcepcional. Si la paciente además tiene historia de enfermedad tromboembólica y es portadora de una trombofilia hereditaria, entonces el manejo, además de la aspirina, incluye durante el embarazo y puerperio heparina de bajo peso molecular en dosis de anticoagulación. Si la paciente tiene antecedentes de enfermedad tromboembólica, pero el estudio completo de trombofilias es negativo, entonces esa paciente no requiere anticoagulación plena, sino que requiere eventualmente profilaxis dependiendo del riesgo de recurrencia de tromboembolismo. Hay pacientes con bajo riesgo de recurrencia. A esas pacientes con bajo riesgo de recurrencia no les corresponde tratamiento en el embarazo, pero sí requieren profilaxis en el puerperio. ¿Cuáles son las pacientes de bajo riesgo? Son las que tuvieron un evento tromboembólico único, valga la redundancia, y provocado por un factor de riesgo transitorio. Por ejemplo, una paciente obesa mórbida que se operó de un bypass gástrico, desarrolló una trombosis en el posoperatorio de su bypass. Hoy día se embaraza y pesa 50 kilos menos. Entonces esa paciente se trombosó una vez con un factor de riesgo que ya no existe. Si esa paciente, el estudio de trombofilia es negativo, en el embarazo no le ofrecemos tratamiento, pero sí profilaxis con heparina bajo peso molecular en los 42 días del puerperio. Si el riesgo de recurrencia es elevado, entonces estas pacientes requieren profilaxis en el embarazo y el puerperio. ¿En qué pacientes el riesgo es elevado? Son pacientes con múltiples episodios de tromboembolismo, episodios repetidos, pacientes cuyo evento provocador fue estrógenos, sea anticonceptivos u otro embarazo, o pacientes que tuvieron un tromboembolismo sin factor desencadenante, no provocado. Entonces esas son pacientes de alto riesgo de repetirlo y van a requerir profilaxis en el embarazo y el puerperio. Si la paciente con mala historia perinatal no tiene antecedentes de enfermedad tromboembólica y el estudio de trombofilias es negativo, entonces la paciente no requiere profilaxis con heparina y solamente va a usar la aspirina, que ustedes saben resulta útil en estas condiciones. En cambio, si esa paciente con historia perinatal adversa tiene una trombofilia hereditaria o adquirida demostrada, se manejará, además de la aspirina,
con heparina en dosis profiláctica en el embarazo y el puerperio. Entonces, como ustedes ven, este esquema de tratamiento que publicamos recientemente se ajusta con las bases que mencionamos en las diapositivas anteriores. ¿Cuáles son los resultados en nuestra serie? No tuvimos, con este esquema de tratamiento, ningún evento tromboembólico durante el embarazo. Tuvimos 3% de eventos tromboembólicos en el puerperio, 4 pacientes. Todas estas 4 pacientes que tuvieron trombosis en el puerperio tenían como diagnóstico síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. 2 de ellas fueron iatrogénicas, porque las pacientes suspendieron el tratamiento antes de los 42 días posparto, por error médico o por decisión del paciente. 2 pacientes tuvieron tromboembolismo pese a un tratamiento apropiado, lo cual muestra que el hecho de estar en tratamiento anticoagulante no excluye la posibilidad de que el paciente pueda tener una trombosis. Respecto del resultado perinatal, tuvimos un 95% de niños vivos, un 3% de abortos y un 2% de abortos tardíos. Respecto de los niños vivos, 141, la edad gestacional promedio al parto fue 36 semanas y 5 días, con un peso fetal promedio de 2.899 gramos. Respecto de los abortos, que fueron 4, estas 4 pacientes que tuvieron aborto habían sido derivadas por historia de tromboembolismo. 3 de ellas tenían como trombofilia la mutación del factor 2, la otra no tenía trombofilia. Estas 4 pacientes tuvieron su aborto antes de las 7 semanas, de modo que es improbable que este aborto se haya relacionado con su trombosis, probablemente fueron de causa genética. Respecto de los abortos tardíos se produce otro evento interesante. Tuvimos 3 abortos tardíos a las 18 y 21 semanas. Esas 3 mujeres habían sido derivadas por antecedentes de una trombosis venosa previa, y ninguna de ellas tenía una trombofilia hereditaria. Entonces, este dato muestra que existe una asociación de riesgo entre el tromboembolismo y el mal resultado perinatal, incluso en ausencia de una trombofilia demostrada. Eso considerando las trombofilias que hoy estudiamos. En esta serie, los resultados perinatales fueron buenos en general, pero destaca un 34% de prematurez. La gran mayoría de los prematuros fueron de causa iatrogénica, secundarias a restricción, que se presentó en el 19% de los casos, preeclampsia en el 6% y el desprendimiento prematuro de placenta en el 2% de los casos. Muy bien, con eso damos término a esta presentación. Han sido más o menos 25 minutos de presentación, que estaba dentro del tiempo que nos habían asignado, y agradezco nuevamente el haberme invitado a esta presentación, y por supuesto que estaré atento a si hay alguna posibilidad de compartir de algún modo preguntas de la audiencia, ya sea a través del chat, si es que está determinado por los autores de este panel, o si no, quedarán en manos de las siguientes presentaciones. Muchas gracias, doctor Carvajal, por su excelente presentación. Como siempre, usted nos sorprende por su capacidad docente, que es un docente natural, con unas habilidades de síntesis y de explicación admirables. No tenemos por el momento ninguna pregunta. Sin embargo, quisiera aprovechar su presencia para aclarar el escenario en que tenemos pacientes que han sufrido un evento tromboembólico y ya están siendo tratadas, en las que ya se descartó una trombofilia adquirida, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Debemos, ya estando embarazada la paciente, ¿se justifica buscar trombofilias hereditarias? Ahí va a depender un poco del caso clínico. Primera cosa que no mencioné, si la paciente tiene una trombosis muy reciente, menos de 6 meses antes del embarazo, o su trombosis ocurre durante el embarazo, la recomendación es tratarla con anticoagulación plena, independiente de si tiene o no una trombofilia, y ese tratamiento mantenerlo por lo menos durante los 42 días del puerperio. Entonces, si la paciente que tú me mencionas dice, mira, esta paciente tuvo una trombosis, y yo ya la recibí estando embarazada, entonces es una complicación, porque tú sabes que los estudios de trombofilia a veces pueden verse distorsionados por el hecho de estar embarazada. Más aún llega usando tratamiento anticoagulante. Probablemente lo que el criterio te va a indicar en ese caso es, mira, completa el embarazo, síguela tratando y no entremos en desafío, porque al final acá lo que uno hace siempre antes de iniciar tratamiento anticoagulante es un balance. ¿Qué es más riesgoso, el sangrado o la trombosis? En general, en mujeres embarazadas, cuando no presentan complicaciones del embarazo, los riesgos de sangrado son bien bajos, afortunadamente, son mujeres jóvenes.
En población adulta, los riesgos de sangrado son fundamentalmente digestivos y cerebrales. En mujeres jóvenes ninguna de las dos cosas le pasan. Entonces, en nuestra serie, por ejemplo, nosotros tuvimos 2 sangrados. Una hemorragia puerperal en una paciente que estaba anticoagulada para el parto, y una hemorragia de pared abdominal en una paciente de cesárea, que entonces baja incidencia para 150 mujeres. De modo que probablemente uno va a ser más tendiente a anticoagular que no, cuando la paciente, como tú la mencionas, llegó con una historia reciente y ya venía anticoagulada, es difícil suspenderlo. Por eso que nos gusta mucho este esquema de manejo preconcepcional, donde la paciente antes de decidir embarazarse pasó por tus manos, la analizaste con calma, con un equipo serio, dijiste, mira, estos son los pros, estos son los contras, le hago o no le hago estudio, la anticoagulo o no, y toma una decisión seria. Ahora, si llega, ahí hay que improvisar. Y yo creo que, como te decía antes, más bien la tendencia es así anticoagular que no hacer. Muchísimas gracias, doctor Carvajal, por su intervención. Lo invitamos a responder preguntas posteriormente si aparece alguna en el chat. Por ahora vamos a continuar con la próxima conferencia. Muchísimas gracias.